Cuando las autoridades me informaron que habían logrado uno de los golpes más contundentes contra la mafia italiana en América Latina, entendí inmediatamente la magnitud histórica de lo que acababa de suceder en territorio colombiano. Giuseppe Palermo, conocido en los círculos criminales como Pepe, había caído finalmente en las calles de Bogotá, y con él se desplomaba toda una estructura de poder que durante años había operado en las sombras, controlando las rutas de cocaína más importantes del continente. Como alguien que ha dedicado su carrera política a la transformación social y al combate contra las estructuras criminales que corroen nuestras instituciones, esta captura representa algo mucho más profundo que una simple operación policial. Es la demostración de que cuando Colombia se compromete seriamente con la justicia internacional, somos capaces de lograr resultados que impactan al mundo entero. La investigación que llevó a la captura de este capo de 47 años, buscado en 196 países y considerado una figura clave dentro de uno de los núcleos más herméticos de la 'Ndrangheta, comenzó hace meses con un trabajo meticuloso de inteligencia. Las autoridades colombianas, trabajando en coordinación con Europol y las fuerzas policiales del Reino Unido e Italia, habían estado siguiendo los pasos de Palermo desde que identificaron su presencia en territorio nacional. Este hombre no era un criminal cualquiera, era el máximo cabecilla de la mafia italiana para América Latina, el Senior Sedientions, estratega que coordinaba la compra de grandes cargamentos de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y quien controlaba personalmente las rutas marítimas y terrestres que transportaban la droga hacia los mercados europeos. Su captura en el sector de Colina, en el norte de Bogotá, a escasos metros de una estación de policía, demuestra la audacia con la que estos criminales operan, pero también la determinación de nuestras fuerzas del orden para llegar hasta ellos sin importar dónde se escondan. Lo que más me impacta de esta operación es comprender la sofisticación de la red criminal que Palermo había construido en nuestro continente. Los informes de inteligencia revelan que este individuo no se limitaba a ser un simple intermediario. Era el cerebro detrás de un sistema complejo que abarcaba desde la selección de rutas y cargamentos hasta la coordinación de métodos de camuflaje tan avanzados como la contaminación de contenedores comerciales y el ocultamiento de droga en granos de café, enviados a través de empresas de mensajería. Su expertise en tráfico marítimo era legendario dentro de la organización criminal. Conocía al detalle las rutas, los puertos, especialmente el de Gioia Tauro, y las embarcaciones más efectivas para burlar los controles internacionales. Era considerado un asesor técnico en ocultamiento de droga, capaz de evaluar la pureza de los cargamentos y determinar los mejores métodos para hacerlos llegar a Europa sin ser detectados. La magnitud de sus operaciones queda evidenciada en los nexos que había establecido no solo en Colombia, sino también con carteles de Perú y Ecuador, tejiendo una red de colaboración que abarcaba prácticamente toda la región andina. Su nombre incluso surgió en la investigación del hundimiento del buque Mirage en Perú, una operación de narcotráfico transoceánica que reforzaba el esquema estructurado entre Sudamérica y Europa. Durante los seguimientos que precedieron a su captura, las autoridades lograron frustrar el envío de mínimo 300 kilos de cocaína que habrían representado ingresos superiores a los 30 millones de euros para la organización criminal. También se incautó 1 kilo de cocaína pura en el aeropuerto de Ciampino en Roma, transportado por un mensajero ajeno a la organización. Un hecho que ilustra la sofisticación de los esquemas de ocultamiento que Palermo había perfeccionado a lo largo de los años. Pero la captura de Pepe no es un hecho aislado. Representa la culminación de una estrategia integral que Colombia ha venido desarrollando para combatir las organizaciones criminales transnacionales. En marzo pasado ya habíamos logrado la captura de Emanuele Gregorini, alias Dollarino, considerado hasta ese momento el máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina. En octubre de 2024 cayeron Luigi Belvedere, conocido como El Colombiano, y Gustavo Nocella, alias Hermes, 2 piezas clave de la estructura criminal italiana en nuestro territorio. Cada una de estas capturas ha ido debilitando sistemáticamente la presencia de la 'Ndrangheta en América Latina, demostrando que Colombia no será un territorio donde estos criminales puedan operar con impunidad. La Operación Prati, que llevó a la identificación y judicialización de 18 integrantes de la organización, de los cuales 14 fueron enviados a prisión y 7 recibieron detención domiciliaria, puso en evidencia la existencia de 3 grupos criminales en Locride, sur de Italia, encargados tanto de la importación de cocaína como del cultivo de cannabis en Aspromonte, así como sus nexos con estructuras criminales colombianas como el Clan del Golfo. Esto demuestra algo que hemos venido denunciando. La criminalidad transnacional no respeta fronteras,
y solo mediante la cooperación internacional podemos enfrentarla efectivamente. Como dirigente político comprometido con la transformación de nuestro país, entiendo que esta captura trasciende el ámbito policial para convertirse en un mensaje claro sobre el tipo de Colombia que estamos construyendo. Durante años, estos criminales europeos habían encontrado en nuestro territorio un espacio propicio para sus operaciones, aprovechándose de nuestras debilidades institucionales y de la corrupción que había permeado diferentes niveles del Estado. La captura de Palermo demuestra que esa época está llegando a su fin. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones, mejorando nuestros sistemas de inteligencia y estableciendo alianzas estratégicas con organismos internacionales que nos permiten enfrentar efectivamente a estas organizaciones criminales. El impacto de esta operación se extiende mucho más allá de nuestras fronteras. La 'Ndrangheta es considerada una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con tentáculos que se extienden por Europa, América y otros continentes. La captura de su máximo representante en América Latina envía una señal clara a todas las organizaciones criminales transnacionales. Colombia no será su refugio seguro. Nuestro compromiso con la justicia internacional es inquebrantable. Y continuaremos trabajando con nuestros aliados internacionales para desmantelar estas redes que tanto daño causan a nuestras sociedades. Pero la lucha no termina con esta captura. Sabemos que estas organizaciones tienen la capacidad de adaptarse y reorganizarse rápidamente. La mafia italiana ya había demostrado anteriormente su disposición a utilizar todos los recursos a su alcance para proteger a sus miembros, incluso ofreciendo 3.000 millones de pesos al Clan del Golfo y la oficina de Envigado para facilitar la fuga de Luigi Belvedere cuando fue capturado en Medellín. Esto nos obliga a mantener la guardia alta y a continuar fortaleciendo nuestros sistemas de seguridad y justicia. La extradición de Giuseppe Palermo a Europa, que ya está en trámite según han confirmado las autoridades, permitirá que enfrente la justicia en los países donde cometió sus crímenes más graves. Esto es fundamental para asegurar que reciba el castigo que merece y para enviar un mensaje disuasorio a otros criminales que puedan estar considerando utilizar territorio colombiano para sus operaciones ilícitas. Además, la información que pueda proporcionar durante los procesos judiciales será invaluable para desmantelar otras células de la organización que aún permanecen activas. Como colombiano y como líder político comprometido con la construcción de un país más justo y seguro, veo en esta captura una oportunidad histórica para reafirmar nuestro compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho. Durante décadas, Colombia ha sido estigmatizada internacionalmente por su asociación con el narcotráfico y la violencia. Operaciones como esta demuestran que estamos escribiendo una nueva página en nuestra historia. Una en la que somos parte activa de la solución global al problema del narcotráfico, no solo víctimas o facilitadores involuntarios. La sofisticación de las operaciones de Palermo, que incluían la coordinación de envíos desde 1900 múltiples países, el manejo de rutas marítimas complejas y la utilización de métodos de ocultamiento cada vez más avanzados, nos recuerda que enfrentamos enemigos poderosos y bien organizados, pero también demuestra que cuando nuestras instituciones funcionan correctamente, cuando existe voluntad política real y cuando se establecen alianzas estratégicas efectivas con la comunidad internacional, somos capaces de lograr resultados extraordinarios que impactan positivamente no solo a Colombia, sino al mundo entero. El director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, tenía razón cuando afirmó que la captura de alias Pepe ratifica el compromiso de Colombia en la lucha contra este flagelo e impacta el corazón mismo del tráfico mundial de drogas. Esta operación demuestra que Colombia está asumiendo un liderazgo regional en la lucha contra el narcotráfico transnacional y que nuestro país se ha convertido en un aliado confiable para la comunidad internacional en esta batalla que trasciende fronteras y afecta a sociedades en todo el mundo. Mirando hacia el futuro, esta captura debe servir como catalizador para fortalecer aún más nuestras capacidades institucionales. Debemos continuar invirtiendo en tecnología, en capacitación de nuestro personal de seguridad y en el fortalecimiento de nuestros sistemas de inteligencia. También debemos profundizar nuestras alianzas con organismos como Europol, Interpol y las fuerzas policiales de países aliados. Solo así podremos mantenernos un paso adelante de estas organizaciones criminales que constantemente evolucionan y adaptan sus métodos operativos. La justicia que tanto hemos prometido a los colombianos se materializa en operaciones como esta. Cuando logramos capturar a criminales de la talla de Giuseppe Palermo, estamos demostrando que en Colombia la ley se cumple sin excepción, sin importar la nacionalidad, el poder económico o las conexiones internacionales de los delincuentes. Este es el tipo de país que estamos construyendo. Uno donde la justicia no sea solo una aspiración, sino una realidad tangible que protege a todos nuestros ciudadanos y contribuye a la construcción de un mundo más seguro y justo para las futuras generaciones.
Pero analicemos más profundamente lo que esta captura representa en términos de transformación social y política. Durante décadas, los grupos criminales transnacionales han operado bajo la premisa de que América Latina, y particularmente Colombia, constituía un territorio donde podían establecer sus operaciones con relativa impunidad. La presencia de Giuseppe Palermo en nuestro país no era casual. Había identificado en Colombia un punto estratégico desde donde coordinar el flujo de narcóticos hacia Europa, aprovechándose de nuestras costas, de nuestra posición geográfica privilegiada y, lamentablemente, de ciertas debilidades institucionales que habíamos arrastrado durante años. Como dirigente que ha trabajado incansablemente por la modernización de nuestras instituciones, entiendo que la captura de Pepe es también el resultado de un proceso de fortalecimiento institucional que hemos venido impulsando sistemáticamente. No se trata únicamente de tener mejores recursos o tecnología más avanzada, aunque estos elementos son importantes. Se trata de haber construido un nuevo paradigma de cooperación internacional, de haber establecido protocolos de intercambio de información que nos permiten actuar de manera coordinada, con organismos como Europol, y de haber desarrollado capacidades de inteligencia que nos colocan a la altura de los estándares internacionales más exigentes. La operación que llevó a la captura de Palermo ejemplifica perfectamente este nuevo enfoque. Cuando nuestros analistas de inteligencia comenzaron a rastrear sus movimientos, no trabajaron de manera aislada. Desde el primer momento establecieron canales de comunicación directa con sus contrapartes en Italia, Reino Unido y otros países europeos. Esta coordinación permitió crear un cerco informativo alrededor del capo italiano que hizo imposible que pudiera evadir indefinidamente a las autoridades. Cada movimiento, cada contacto, cada transacción financiera fue monitoreada y analizada en tiempo real por un equipo multinacional que operaba con objetivos compartidos y metodologías unificadas. Pero la importancia de esta captura trasciende incluso el ámbito de la seguridad nacional. Giuseppe Palermo no era simplemente un narcotraficante más. Era un símbolo del poder corrosivo de las organizaciones criminales transnacionales. Su presencia en territorio colombiano representaba una afrenta a nuestra soberanía, una demostración de que ciertos actores criminales consideraban que podían utilizar nuestro país como base de operaciones para actividades que afectaban negativamente a múltiples naciones. Su captura, por tanto, constituye una reivindicación de nuestra capacidad para ejercer control efectivo sobre nuestros territorio y para garantizar que Colombia no se convierta en un refugio para criminales internacionales. La red que Palermo había construido en América Latina es un testimonio de la sofisticación alcanzada por las organizaciones criminales modernas. Sus operaciones no se limitaban al simple tráfico de sustancias ilícitas. Había desarrollado un verdadero ecosistema criminal que incluía empresas fachada, redes de lavado de activos, sistemas de comunicación encriptada y métodos de transporte que rivalizaban en sofisticación con las operaciones legítimas más avanzadas. Su conocimiento del tráfico marítimo no era superficial. Había estudiado meticulosamente las rutas comerciales, los horarios de los puertos, los procedimientos de inspección y las vulnerabilidades de los sistemas de control fronterizo. Este nivel de profesionalización del crimen organizado nos obliga a repensar continuamente nuestras estrategias de combate. No estamos enfrentando bandas improvisadas o grupos delincuenciales de alcance local. Estamos lidiando con organizaciones que operan como corporaciones multinacionales, con presupuestos millonarios, tecnología de punta y capacidad de corromper instituciones en múltiples países. La respuesta del Estado debe estar a la altura de este desafío, y operaciones como la que llevó a la captura de Pepe demuestran que estamos desarrollando esas capacidades. El impacto económico de las actividades de Palermo es otro aspecto que merece análisis detallado. Los 300 kilos de cocaína cuyo envío fue frustrado por las autoridades representaban ingresos superiores a los 30 millones de euros para la organización criminal, pero esta cifra es apenas la punta del iceberg. Los cálculos conservadores sugieren que la red coordinada por Palermo movía centenares de millones de dólares anualmente, generando ganancias que posteriormente se reinvertían en el fortalecimiento de la estructura criminal, en el desarrollo de nuevas rutas de tráfico y en la corrupción de cientos funcionarios públicos en diferentes países. La captura de este capo también nos permite comprender mejor la evolución de la 'Ndrangheta como organización criminal. Tradicionalmente concentrada en el sur de Italia, esta mafia ha expandido sistemáticamente sus operaciones hacia otros continentes, estableciendo células operativas en países estratégicos para el tráfico de drogas. La presencia de Palermo en Colombia no era un fenómeno aislado, formaba parte de una estrategia deliberada de 1900.
Internacionalización que había llevado a la Ndrangheta a establecer operaciones en países como Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. Esta expansión transnacional presenta desafíos únicos para las fuerzas del orden. Los métodos tradicionales de investigación criminal, diseñados para operar dentro de marcos jurídicos nacionales específicos, resultan insuficientes cuando se enfrentan a organizaciones que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones. La captura de Palermo fue posible precisamente porque las autoridades colombianas trabajaron desde el inicio bajo un paradigma de cooperación internacional, compartiendo información en tiempo real y coordinando acciones operativas con contrapartes en otros países. El caso particular de Giuseppe Palermo también ilustra cómo las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos de integración en las sociedades donde establecen operaciones. Este individuo no vivía escondido en búnkers o refugios remotos. Por el contrario, había desarrollado una fachada de respetabilidad que le permitía moverse con relativa libertad en círculos sociales y empresariales. Tenía documentación aparentemente legítima, mantenía relaciones comerciales que servían como cobertura para sus actividades ilícitas y había establecido una red de contactos que facilitaba sus operaciones sin levantar sospechas inmediatas. Esta capacidad de mimetizarse con el entorno legal es quizás una de las características más peligrosas de los criminales transnacionales modernos. No se trata ya de figuras que operan completamente al margen de la sociedad, sino de individuos que han aprendido a utilizar las instituciones legales y los mecanismos del comercio internacional para facilitar sus actividades criminales. Combatir este tipo de criminalidad requiere no solo mejores capacidades de investigación, sino también mayor vigilancia sobre los sectores económicos que pueden ser utilizados como fachada para operaciones ilícitas. La colaboración internacional que hizo posible esta captura también debe ser vista como un modelo para futuras operaciones. La coordinación entre la Policía Nacional Colombiana, Europol, las autoridades del Reino Unido y las fuerzas policiales italianas no fue improvisada. Fue el resultado de años de construcción de confianza mutua, de establecimiento de protocolos de cooperación y de desarrollo de mecanismos técnicos que permiten el intercambio seguro y eficiente de información sensible. Esta experiencia demuestra que Colombia ha logrado posicionarse como un socio confiable en la lucha internacional contra el crimen organizado. Ya no somos únicamente receptores de asistencia técnica o beneficiarios de programas de cooperación diseñados por otros países. Somos participantes activos en operaciones complejas que requieren el más alto nivel de profesionalismo y confidencialidad. Nuestros analistas de inteligencia trabajan codo a codo con sus contrapartes europeas. Nuestros investigadores contribuyen con expertise técnico a operaciones multinacionales y nuestras fuerzas operativas ejecutan acciones coordinadas que impactan positivamente la seguridad global. Mirando hacia el futuro, la captura de Giuseppe Palermo debe catalizar una reflexión más amplia sobre las estrategias de largo plazo para combatir el crimen organizado transnacional. Si bien esta operación representa un éxito significativo, también nos recuerda que las organizaciones criminales tienen capacidad de adaptación y resiliencia. La Ndrangheta probablemente ya está reorganizando sus operaciones en América Latina, identificando nuevos líderes para reemplazar a Palermo y desarrollando métodos alternativos para mantener sus rutas de tráfico hacia Europa. Nuestra respuesta debe ser igualmente adaptativa y resiliente. Debemos continuar invirtiendo en el fortalecimiento de nuestras capacidades de inteligencia, pero también en el desarrollo de sistemas de prevención que dificulten el establecimiento de nuevas redes criminales en nuestro territorio. Esto incluye mejores controles sobre las empresas que pueden ser utilizadas como fachada, mayor supervisión de las transacciones financieras sospechosas y fortalecimiento de los mecanismos de control fronterizo. La dimensión social de este problema tampoco puede ser ignorada. Las organizaciones criminales transnacionales prosperan en entornos donde existen altos niveles de desigualdad, limitadas oportunidades económicas legítimas y debilidad institucional. Por tanto, la lucha contra el crimen organizado debe ir acompañada de esfuerzos sostenidos para generar oportunidades de desarrollo económico legal, para fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables y para construir instituciones cada vez más transparentes y eficaces. En este sentido, la captura de Palermo representa no solo un triunfo de las fuerzas del orden, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde el crimen organizado no encuentre condiciones propicias para establecerse, donde las instituciones funcionen con transparencia y eficacia, y donde todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades legítimas de desarrollo económico y social. Como líder político comprometido con la transformación de Colombia, veo en esta operación una confirmación de que estamos en el camino correcto. Los esfuerzos que hemos realizado para modernizar nuestras instituciones, para fortalecer nuestras capacidades de
seguridad y para establecer alianzas estratégicas con la comunidad internacional están dando frutos tangibles. Cada captura como la de Giuseppe Palermo nos acerca un paso más a nuestro objetivo de construir un país donde la ley se respete, donde la justicia sea efectiva y donde todos los colombianos puedan vivir en paz y seguridad.